Buenas tardes, chicos. Bueno, buenos días, chicos. El día de hoy, dado que ya rindieron la última prueba, el día de hoy vamos a hacer simplemente la corrección de la misma. ¿Sí? Entonces, tenemos, bueno, pongamos corrección de la prueba 3. Listo. Tendríamos el primer problema que decía encontrar n tal que 2 más 2 al cuadrado más 2 al cubo más y así hasta 2 a la n es igual a 4094. ¿Sí? Es decir, ¿cuántas potencias de 2 tenemos que sumar para llegar a 4094? Ejercicios similares a estos se habían hecho, pero la idea es notar que la sucesión de términos que se están sumando, es decir, este 2, 2 al cuadrado, 2 al cubo y así, forma una progresión geométrica, ¿sí? Una progresión geométrica donde el enésimo término sería 2 a la n, ¿sí? Y este término de acá, pero esto puede escribirse como 2 por 2 a la n menos 1, ¿sí? Que esta ya es la forma en que conocíamos cómo se escriben las progresiones geométricas, ¿sí? O otra forma de darse cuenta que se puede escribir así es ver que el siguiente término siempre es el anterior multiplicado por 2. Miren, primero tenía 2, luego para 2 al cuadrado se multiplica por 2, para 2 al cubo se vuelve a multiplicar por 2 y así. Entonces, el primer término es 2, por eso este 2 aquí, y la razón es 2, porque cada vez se va multiplicando por 2 para obtener el siguiente término. Entonces, ya me dice que es esta forma. Entonces, esto, 2 más 2 al cuadrado más y así, hasta 2 a la n, no es más que la suma de los primeros n términos de esta progresión geométrica que he escrito aquí. Y nosotros sabemos que esto entonces es la suma de los primeros n términos y como es una progresión geométrica tiene una fórmula para calcularse que es a sub 1 por 1 menos r a la n dividido para 1 menos r. ¿Sí? En este caso a sub 1 es 2, nos queda 2 por 1 menos 2 a la n dividido para 1 menos 2. ¿Sí? Abajo nos va a quedar un menos 1. ¿Sí? Entonces eso va a cambiarlo, es decir, tengo 2 por 1 menos 2 a la n dividido para menos 1. Pero dividir para menos 1 es lo mismo que cambiar los signos, ¿sí? Entonces yo puedo decir que S sub n va a ser igual a 2 por 2 a la n menos 1, ¿sí? Cambié los signos acá arriba. Antes estaba 1 menos 2n. Si yo multiplico eso por menos, es decir, cambio los signos, me queda 2 a la n menos 1. Y esto yo quiero que sea 4094. A ver. 4094. Entonces puedo ir despejando. Me quedaría que 2 a la n menos 1 es 4094 dividido para 2, que es 2047. Sumo 1, me queda que 2 a la n es 2048. Y bueno, aquí ya sería un poco de cómo trabajarlo. Digamos, yo podría aplicar logaritmo en base 2 de 2 a la n es igual a logaritmo en base 2 de 2048. Y con esto ustedes van a encontrar, digamos, usando las propiedades de los logaritmos, sabemos que si yo tengo un logaritmo en base a y tengo a elevado a la n, esto es simplemente n. ¿Sí? Entonces esto significaría que n vale este logaritmo de acá, pero este logaritmo vale 11. Si ustedes meten en la calculadora, van a encontrar eso. Y si su calculadora no tiene esta opción, pues no hay problema. Podemos usar la fórmula de cambio de base. Aplicamos el logaritmo natural y nos queda. O de hecho, ni siquiera es necesaria la fórmula del cambio de base. Simplemente aplicamos el logaritmo natural, que este sí viene en todas las calculadoras. Este exponente baja, así quedaría n por el logaritmo natural de 2. Eso es gracias nuevamente a las propiedades de los logaritmos. Y nos queda simplemente que n es el logaritmo natural de 2048 dividido para el logaritmo natural de 2. ¿Sí? Y esto nuevamente nos daría como resultado 11.
Y si no, otra forma de resolver esto es darnos cuenta que 2048 es precisamente 2 a la 11. Y de aquí uno deduce que n vale 11. O sea, son tres formas distintas. Bueno, las dos ni siquiera tan distintas, pero son varias formas de encontrar que la respuesta es justamente n igual a 11. Listo. El segundo problema nos da tres números. Estos números A, B y C están en progresión geométrica y A cuadrado, B cuadrado, es decir, sus cuadrados, están en progresión aritmética. Encontrar estos números. Encontrar A, B y C. Ah, no, perdón. Quiero probar que A es igual a C. ¿Ya? Entonces vamos escribiendo qué conocemos. Ah, como estos tres números están en progresión geométrica, significa que, digamos, B es igual a A por R y C es A por R cuadrado, donde R es la razón común, ¿sí? Yo recuerden que solía escribir esto como decir B dividido para A es igual a C dividido para B. Es otra forma de verlo también. Ya. Cualquiera de estas dos expresiones me dice que estos números están en progresión geométrica. Luego, que estos están en progresión aritmética significaría que b cuadrado menos a cuadrado es igual a c cuadrado menos b cuadrado. ¿Sí? Eso conociendo directamente de la, de la definición de que esa es la diferencia común. ¿Sí? Ahora, yo aquí quisiera poder escribir, aquí vamos a considerar dos casos. ¿Por qué? ¿Qué pasa si A es igual a cero? Si A es igual a cero, significa que tanto B como C, por estas escrituras de aquí, son iguales a cero. ¿Sí? Y entonces el problema ya termina ahí porque A sería igual a C y ambos serían iguales a cero. Si no es así, si A es distinto de cero, ¿sí? Yo tendría entonces que, veamos qué pasa. Vamos a reemplazar estos valores que tenemos tanto para B como para C aquí. Miren esto, yo sé que B cuadrado, entonces, según esto, yo sé que B cuadrado es A por C. ¿No? Entonces, reemplazando eso, me va a quedar que A por C menos A cuadrado es igual a C cuadrado menos A por C. ¿Okay? Es decir, yo tendría que C cuadrado más, perdón, menos 2AC más A cuadrado es igual a 0. Si todos los términos que están a la izquierda los paso a la derecha, y me queda esto. Es decir, yo tengo que A menos C al cuadrado es igual a 0. Pero si un número al cuadrado es igual a 0, simplemente significa que A menos C vale 0. Es decir, un número elevado al cuadrado vale 0 si y solo si el número en cuestión es igual a 0. ¿Sí? Y entonces de aquí nos queda que A sería igual a C. Listo. Sí, perfecto. 3 nos da que dados dos números, A y B, tenemos la siguiente información. Al insertar
tres medias. Lo voy a escribir así, ¿no? Para ahorrar tiempo. Tres medias geométricas. ¿Sí? La segunda resulta ser 36. Y al insertar a 4 medias aritméticas, la cuarta es 68. Encuentre A y B. Listo. Entonces, voy a denotar con G sub 1, G sub 2, G sub 3 a las medias geométricas y con M sub 1, M sub 2, M sub 3 y M sub 4 a las medias aritméticas. Entonces, nos está diciendo que cuando nosotros hacemos A, G1, G2, G3 y B aquí, entonces este numerito de acá, la segunda, es decir, este numerito de aquí, es 36. ¿Sí? Y esto está en progresión geométrica, porque hemos insertado tres medias geométricas. Significa que esos tres números que están en el centro son, o mejor dicho, que todos estos números forman una progresión geométrica. En cambio, cuando nosotros tenemos A, M1, M2, M3, M4 y B, esto estaría en progresión aritmética y el número de aquí nos está diciendo que vale 68. ¿Sí? Entonces, si R es la razón común, y D la diferencia común, ¿sí? Digamos, yo voy a escribir A sub n como A más n menos 1 por D. No, mejor escribamos así. Uy, perdón. Escribamos G sub n, va a ser G. Estoy haciendo un lío con la anotación. No. Escribamos mismo A sub n, va a ser A sub 1 más n menos 1 por D. Esta va a ser la expresión que representa la progresión aritmética del segundo término, ¿sí? Entonces, A sub 1 vale A y nosotros sabemos que A sub 5, sí, porque miren, como progresión aritmética, este es el primer término, segundo término, tercero, cuarto, y el M sub 4 sería el quinto término de la progresión. Sería A más A 4D, y este tiene que valer 68. Y además tendríamos que A sub 6, el siguiente término, que sería A más 5D, tiene que ser este numerito B. ¿Ya? Entonces, hasta ahora hemos encontrado estas dos ecuaciones. A más 4D vale 68 y A más 5D es igual a B. Listo. Ya. Veamos qué podemos deducir de aquí hasta ahora. Digamos, a partir de aquí nosotros podríamos decir que D vale 68 menos A dividido para 4, ¿sí? El A pasa restándose y luego pasa dividiendo el 4. Y podemos reemplazar este valor de D en la segunda expresión y nos quedaría A más 5 por 68 menos A dividido para 4 es igual a B. ¿Sí? Entonces, voy a multiplicar todo por 4 para quitarme este... bueno, dejémosle ahí por el momento. ¿Ya? Dejemos ahí esto por el momento. Eso le puse una estrellita para luego usarlo. Ahora, usando la información de la progresión geométrica, ¿ya? Voy a escribir la progresión geométrica como B sub n
es igual a b sub 1 por r elevado a la n menos 1, ¿sí? De aquí, nosotros sabemos que b sub 1 tiene que ser otra vez a, ¿sí? La progresión geométrica tiene que, el primer término es a. Luego, el tercer término, ¿sí? Observemos, el tercer término, que era la segunda media geométrica que se insertó, tiene que valer 36. Entonces, b sub 3 va a ser igual a por r al cuadrado y esto tiene que valer 36. Mientras que el quinto término, si no me equivoco, 1, 2, 3, 4, sí, el quinto término es b. ¿Sí? Entonces b sub 5 es a elevado a la r a la cuarta, tiene que valer b. Listo. Y de aquí vemos que podemos sacar. De acá nos quedaría que r al cuadrado es 36 dividido para a. O entonces tendríamos que r a la cuarta es 36 al cuadrado dividido para a al cuadrado, ¿sí? Elevo al cuadrado ambos términos. Y con eso puedo reemplazar este valor de a acá, de r a la cuarta acá. Nos quedaría que a por 36 al cuadrado dividido para a cuadrado es igual a b. ¿Sí? Simplificamos las a's y nos queda, ya, una cosa, a, sabemos que a no puede ser cero. Siempre que nosotros hacemos una división, tenemos que estar seguros que lo que estamos dividiendo no es cero. A, no, a es distinto de cero, ¿por qué? Justamente por esta igualdad de aquí. ¿Sí? Porque si a fuera cero, tendríamos 0 igual a 36 y eso es imposible. Entonces, esa igualdad de ahí nos está diciendo que a es distinto de cero y por tanto podemos dividir. ¿Sí? No hay problema. Un detalle nomás. Simplificamos y nos quedaría entonces que 36 al cuadrado dividido para a es igual a b. Y ahora sí, tenemos esta ecuación estrellita y esta dos estrellitas. ¿Sí? Entonces, puedo reemplazar una en la otra. ¿Ya? Tengo b igual a esto y b igual a esto. Es decir, yo sé que estrellita tiene que ser igual a dos estrellitas. ¿Sí? ¿Sí? Porque miren, aquí tengo b y acá también tengo b. Entonces, estos dos números, estos dos valores que están a la izquierda tienen que ser iguales. Me quedaría que a más 5 que multiplica 68 menos a dividido para 4 tiene que ser igual a 36 al cuadrado dividido para a. Perfecto. Entonces, ya tenemos una ecuación que solo está en términos de a y podemos resolver. ¿Sí? Primero voy a multiplicar todo por 4, es decir, voy a todo esto, lo voy a multiplicar por 4 y a todo esto también lo voy a multiplicar por 4. Si se preguntan para qué estoy haciendo eso, es para eliminar el denominador, este 4 de aquí. ¿Sí? No quiero trabajar con denominadores, parece muy feo. Entonces, multiplicando todo eso por 4 me quedaría 4a más 5, que multiplica 68 menos a. Y esto va a ser igual a 4 por 36 al cuadrado dividido para a. Ahora, paso la a multiplicando acá. ¿Sí? Me quedaría 4a cuadrado más, bueno, distribuyamos de una vez. Me va a quedar aquí menos 5 a cuadrado, ¿sí? Más 5 por 68, que eso da 340, a es igual a 4 por 36 al cuadrado. Luego vamos a seguir con esto. Entonces, hasta ahora tengo menos a cuadrado más 160, no, 340 creo que me salió. Sí, más 340a es igual a ese valor que es 5184. Listos. Voy a cambiar los signos. Me quedaría a cuadrado menos 3400a más 5184 es igual a
a 0. Uf. Y ahora solo queda resolver la ecuación. Sería a es igual a 340 más o menos la raíz de 340 al cuadrado menos 4 por 1 y por el 5184 dividido para 2a. Bueno, para 2 nomás, porque aquí el coeficiente que está acompañando a la a vale 1. ¿Sí? Y ahora sí veamos cuánto sale esto. A veces hay formas de simplificar esto. Voy a tratar de... estoy pensando si se me ocurre alguna forma de hacerlo sin calculadora. Esto sería 2 por 17 y por 10. Es decir, esto es 2 al cuadrado por 5 y por 17. Mientras que el 4 por 5184, esto es 2 al cuadrado por... el 5184 era 4 por 36 al cuadrado. ¿Sí? Entonces esto es 2 al cuadrado por 6 al cuadrado. No, dejémosle ahí. 340 por 340 menos 4 por 5184. Y esto es 340 más menos la raíz de 94.864. Esto dividimos para 2. Y nos queda 340 más menos 308 dividido para 2. Ya. Entonces, A puede tener dos posibles valores. Digamos, si sumo con el signo más, nos queda 324. Y con la resta, 340 menos 308. Eso nos da 16. Entonces, hay estos dos posibles valores para A. Y teníamos una expresión para B, que B era 36 al cuadrado dividido para A. ¿Sí? Entonces, si A fuera 324, quedaría 36 al cuadrado dividido para A. Si vamos a ver 36 al cuadrado dividido para 324. Eso nos da aquí un 4. Y si fuera 16, queda 81. Ya. Entonces, las posibles soluciones que tenemos para este problema son A igual a 324 y B igual a 4, o A igual a 16 y B igual a 81. Estas dos son las posibles soluciones que hay para el problema.
Listo. 4. Nos queda la suma de los primeros n términos de una progresión es S sub n es igual a n cuadrado menos 2n. Determinar la sucesión. ¿Ya? Para esto, lo mejor que podemos hacer es recordar, o sea, solo tenemos cuánto nos da la suma de los términos. Y a veces eso, pues, a priori parece que es muy poca información, porque hay muchas formas en que puede un conjunto de números, o mejor dicho, en que una suma puede darnos un determinado número. Por ejemplo, si yo quiero sumar 7, tranquilamente puede ser 3 más 4, 5 más 2 o 6 más 1, por ejemplo. ¿Sí? Pues, ¿cuál de todas esas opciones es? Pero no nos está dando solo una suma, nos está dando todas las sumas posibles. ¿Ya? Y eso sí ya es bastante información. ¿Por qué? Si nosotros calculamos S sub 1, este es simplemente el primer término. ¿Sí? Porque S sub 1 es la suma del primer término. ¿Ya? No hay nada más. S sub 2 es A sub 1 más A sub 2. Entonces, mire, si yo conozco ese sub 1, en particular ya conozco el primer término, ¿sí? Digamos, este de aquí ya lo conozco. Y ahora, a partir de esta ecuación, yo tendría que A sub 2 es S sub 2 menos A sub 1, ¿sí? Entonces, si yo conozco este término y también ya conozco A sub 1 por el paso anterior, entonces ya conozco también A sub 2. ¿Ya? Y yo puedo razonar de esta forma. S sub n más 1 es A1 más A2 más más AN más A sub n más 1. ¿Ya? Entonces, ¿esto de aquí qué es? Es precisamente S sub n. Y yo tendría que A sub n más 1 es S sub n más 1 menos S sub n. Y como yo conozco esta fórmula, yo conozco estos dos términos y por tanto puedo conocer toda la progresión. ¿Sí? Puedo conocer todos los términos A sub n más 1. Entonces hagamos eso. El primer término, A sub 1, sería simplemente S sub 1 y según esta fórmula sería 1 al cuadrado menos 2 por 1. Es decir, esto sería menos 1. Perfecto. Ahora voy a calcular el siguiente término que sería A sub n más 1 es S sub n más 1 menos S sub n. Aquí en esta fórmula quiero enfatizar que n es mayor o igual que 1. ¿Sí? N tiene que ser mayor o igual a 1. ¿Ya? ¿Por qué esta fórmula no funciona para n, digamos, por qué A sub 1 no lo puedo calcular de esta forma? Porque esto sería ser S sub 1 menos S sub 0. ¿Ya? Y esta fórmula no tiene sentido porque solamente sería, estamos sumando 0 términos de la progresión. Entonces, de ley tenemos que calcular de esta manera. Ya. Y aquí nos quedaría, de hecho, no, igual va a quedar un cuadrado por ahí. Va a ser n más 1 al cuadrado menos 2 por n más 1 menos s sub n, que s sub n sería n cuadrado menos 2 por n. Yo tengo que el término a sub n más 1 es n más 1 al cuadrado menos 2 por n más 1 menos n al cuadrado menos 2 por n. Entonces, primero voy a desarrollar este binomio. Me quedaría n cuadrado más 2n más 1 menos 2n menos 2 menos n cuadrado más 2n.
Se va este término con este término, se va este 2n con este 2n, y me queda simplemente 2n a menos 3. Perdón, menos 1. Ya. Entonces, para reescribir esto, yo puedo escribir el término a sub n. Si yo sé que el término a sub n más 1 es de esta forma, yo entonces tendría que el término a sub n tendría que ser 2n menos 1, ¿no? Menos 1. Es decir, 2n a menos 3. Recordando, a ver, si yo aquí, en este caso, necesitaba que n sea mayor o igual que 1, ¿ya? O sea, para que este n más 1 sea mayor o igual que 2, esta fórmula que está escrita aquí funciona para n mayor o igual que 2, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si yo calculo a sub 1 con esta fórmula? Quedaría 2 por 1 menos 3, y esto también es menos 1, ¿sí? Que es justo el término que encontramos antes. Es el término que está aquí. Entonces, por tanto, esta fórmula no solo funciona para n mayor o igual que 2, sino que también funciona para n mayor o igual que 1. O sea, para todo n. Y esto es para todo número natural. Y con eso hemos encontrado explícitamente todos los términos de la progresión. Ya. Y solo nos queda el último problema. Sería el problema número 5. Y es que exprese la siguiente suma usando notación sigma, la letra sigma, y calcule el resultado. Muy bien. Podemos, para nosotros tratar de reescribir esta suma de esta forma, vamos a poner aquí un índice K, y aquí tenemos que escribir de alguna forma un término general, ¿sí? Debemos encontrar algún patrón dentro de los términos que están escritos aquí. Y el patrón es bastante sencillo, porque miren, siempre está multiplicándose, digamos, este numerito, y al lado es mismo número, pero sumado 2. Digamos, acá tengo 2, acá tengo 4, se suma 2. Acá tengo 3, sumo 2, va al otro término que es 5. Acá tengo 4, sumo 2, va al otro término que es 6. Y así sucesivamente. Entonces, el término general sería de la forma k más 2 multiplicado por k. Es decir, estoy sumando términos que aquí tienen un valor que va 2, 3, 4 y así. Y acá, en cambio, tengo ese número, pero sumado 2. Digamos, primero tengo 4, luego 5, luego 6 y así. Es el número que aparece multiplicado, pero sumado 2. Entonces, ¿y desde dónde va? ¿Desde dónde hasta dónde? El primer valor que toma K es 2. Y el último que va a tomar según esto es justo el 58. Entonces, ahí hemos escrito ya usando la notación sigma. Ahora, ¿cómo calcular esto? Debemos de alguna forma recurrir a las propiedades o a las fórmulas que ya conocemos para calcular ciertas sumas. Sin embargo, esta expresión no está dada en ninguna de esas formas. Entonces, casi siempre lo que se hace aquí es tratar de separar los términos en lo que nosotros diríamos fracciones parciales. ¿Sí? Y voy a mostrar cómo hacemos eso. Tenemos este término. Lo que vamos a tratar de hacer es que
tanto arriba como abajo, aparezca un término que conocemos. ¿Sí? Mm, Entonces, yo por ejemplo aquí tengo un 1. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? No puedo simplemente añadir el K, así que vamos a tratar de hacer esto. Si yo multiplico y divido por 2, me quedaría 1/2 por 2, dividido para K más 2 por K. ¿Sí? ¿Sí? Simplemente multiplicado y dividido 2. Miren, no ha pasado nada porque si, esto se simplifica y es como si no hubiera cambiado nada. Ya. Ahora, yo puedo sumar y restar K. Es decir, voy a tener aquí 1/2 por, y voy a escribir aquí K más 2 menos K, dividido para K más 2 por K. Nuevamente no he hecho nada porque este K se puede simplificar con el K de acá y no pasa nada. Como ven, siempre estoy sumando ceros o multiplicando unos, ¿ya? En el primer paso fue como multiplicar un 1, porque 2 dividido para 2 es 1. En el siguiente paso fue como sumar un 0, porque K menos K es 0. ¿Ya? Y aquí voy a aprovechar las propiedades que tienen las fracciones. Voy a separar el denominador en cada uno de estos términos. Y me quedaría K más 2 dividido para K más 2 por K menos K dividido para K más 2 por K. Y esto es 1/2 que multiplica. Miren, puedo simplificar el K más 2. Me quedaría 1 sobre K menos 1 sobre K más 2. Ya. Entonces, esta suma, viendo eso, esta suma que iba desde 2 hasta 58, de 1 sobre K más 2 por K, va a ser igual a la suma desde que K vale 2 hasta 58 de 1/2 que multiplica a 1 sobre K menos 1 sobre K más 2. Ya. El problema está casi resuelto ya. ¿Por qué? Porque esto se parece a una suma telescópica. Recordemos, si yo tenía una suma telescópica, digamos, la voy a hacer que empiece en I y termine en M. Bueno, mejor que empiece en N. ¿No? ¿Qué era una suma telescópica? Era de la forma AK menos A sub K más 1. ¿Sí? Y esto casi que parece una suma telescópica, porque miren, aquí ya tengo 1 sobre K menos un siguiente término de la progresión. Pero no es exactamente una suma telescópica porque para que sea una suma telescópica tengo que restar el siguiente término. Entonces aquí tendría que tener un menos 1 sobre K más 1. Pero acá tengo K más 2 en el denominador. Entonces hay un problema por ahí. Y lo que se nos puede ocurrir para cambiar eso es incluir ese término que estoy buscando. Primero, esto, el 1/2 puede salir de la suma. Eso es una propiedad que conocemos porque eh, es una es una constante con respecto a K. Y lo que podemos hacer es incluir el término que nos falta. Yo quisiera que aquí me aparezca un 1 menos K, es menos K más 1, ¿verdad? Entonces lo pongo, menos, pero como he incluido ese término, también tengo que sumar para que las cosas no se alteren. ¿Sí? Nuevamente, es como sumar un 0. Aquí voy a usar otra propiedad de las sumas, que es que pueden distribuirse en los sumandos. Y me quedaría esta suma desde que K vale 2 hasta 58 de 1 sobre K menos 1 sobre K más 1 más esta suma que va en los mismos índices, sí, porque solamente distribuido este signo de suma, de 1 sobre K más 1 menos 1 sobre K más 2. Y esto sí ya, ya es una suma telescópica. ¿Sí? Y nosotros sabemos que cuando tenemos sumas telescópicas de esta forma, la respuesta es 1 sobre n menos 1 sobre m más 1. ¿Sí? Es decir, el primer término menos el término, pero seguido de este índice.
digamos, no es el menos a sub m, sino menos a sub m más 1, menos ese último término. Entonces, aplicado eso aquí, en el primero, nos quedaría un medio menos 1 sobre 58 más 1. ¿Sí? Y aplicado acá en cambio hay que tener un poco de cuidado porque podemos pensar, es lo mismo, pero no. Como están desplazados estos índices, digamos, si yo quiero adaptar esta suma de aquí a la forma que tengo acá, mi A sub K sería 1 sobre K más 1, ¿sí? Entonces, el momento en que yo evalúo en el primer índice, digamos, entonces A sub 2, en este caso, sería 1 sobre 2 más 1. Es decir, aquí tendría 1 sobre 2 más 1 menos 1 sobre 58 más 1 y más 1 de nuevo. ¿Ya? Es como que yo calculara el A sub 58 más 1, ¿sí? que es porque aparece el 58 que arriba. Queda 1 sobre 58 más 1, este índice, y por la definición que tiene el A sub K, tengo que sumar un 1 más. O sea, es aplicar la fórmula que tenemos aquí arriba, pero usando esta definición de la sub K. Listo. Entonces nos queda un medio que multiplica a un medio menos 1 sobre 59 más un tercio menos 1 sobre 60. Mm, ya. Y ahora a ver cómo calculamos esto. Nos quedaría un medio. Un medio más un tercio no es tan feo de calcular porque eso da 5 sextos. Eso sí. Digamos, suma estos dos términos. Y el siguiente, veamos cómo le hago. Quedaría menos 60 más 59 dividido para 59 por 60. ¿Ya? Entonces, creo que sí me da acá todavía. Esto es un medio que multiplica 5 sextos menos a 60 más 59. Esto es 119 dividido para 3540. Ya. Y esto sería entonces un medio que multiplica a... Teníamos 5 sextos menos 119 dividido para 5000. No, 3000, perdón. 3540. Mm, mm. 5 sextos menos eso nos da 2831 dividido para 3540. Esto dividimos para 2 y nos queda entonces 2831 dividido para 7080. Listo. Y con eso terminamos la corrección de la prueba. Sí, nada más queda por hacer. Entonces, bueno, espero que les haya ido muy bien y éxitos en las demás materias. Mucha suerte, que les vaya muy bien. Gracias por la atención. Hasta luego.